bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, donde quiera que se encuentre. Dios te bendiga, amor. ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios aquí desde España, ya terminando nuestra etapa de invierno y comenzando nuestra etapa de primavera. Una bendición Amén. estar en esta ciudad. Recuerde que estamos en el Centro Misionero Bethesda de Valencia. La dirección, amor. Huerto de Beirat, número 4, aquí en Valencia, España. Un tiempo de bendición, tiempo de victoria, tiempo de crecimiento también. Ha sido una bendición grande. Nos gozamos en Cristo Jesús por este tiempo tan especial que Dios nos está dando. Así es, estamos los martes, los jueves, los sábados en nuestro ayuno de bendición de 11 de la mañana, bueno, desde las 10 ya tenemos abierto, Sí, hasta la 1 de la tarde, y también tenemos nuestro culto especial de guerra espiritual los los miércoles. miércoles en la noche a partir de las 6:30 de la tarde. Ha sido un tiempo especial y bueno, vamos incrementando todas las Y cosas. por supuesto el domingo nuestro culto familiar con escuela bíblica, trae a los niños, los jóvenes, qué bendición reunirnos todos en familia a las 11 de la mañana el domingo. Entonces los esperamos todos. Bueno, hoy queremos tocar un tema y vamos avanzando en nuestro testimonio, amor, y queremos tocar un tema bastante crucial para muchos, bastante difícil para algunos padres, para los mismos que están en esta etapa, que es la adolescencia. Amén. La adolescencia. Pues bueno, amor, comencemos contándole a todos nuestros oyentes, los que están allí compartiendo este video, compártelo. Si tú ves que es de edificación también, por favor, compártelo para que otros sepan el testimonio de dos servidores que pues nos encontramos un día, todavía no nos hemos encontrado en nuestra historia. Así que hoy vamos a hablar un poquito de la adolescencia de mi esposo, la adolescencia de esta servidora. Empecemos por ti, amor, cuéntame, Bueno, o cuéntanos más bien cómo fue esa etapa de la adolescencia, digamos después de la infancia, que ya hablamos de la infancia, cuando empiezan los 9, 10 años en adelante, hasta los 15, 16 años, que es yo creo que la adolescencia, porque más o es otra menos. etapa que la juventud. Bueno, pues la adolescencia mía, bueno, recordemos que yo nací en Santander, Puente Nacional Santander, y allí estuve yo hasta aproximadamente a los 9 años, yo creo, después de que muere mi padre. Fallece él como a los 42 años, si no estoy mal. ¿En qué edad estabas tú? Yo como a los 9, 8, 9 años 9 creo años. que tenía. Eso marcó una etapa en tu vida. Claro, mi papá, pues a pesar de lo que fuera, pues es el papá de uno, el papá es el papá. Una de las cosas que tenía era que todos los domingos me dejaba unas monedas en el bolsillo secreto. Entonces ya después no las sabían, ya había partido. Pero bueno, de ahí nos quedamos con mi mamá. Bueno, yo vivía con mi mamá, con mi otro hermano, Julio, y ya mi papá fallece. De ahí nos vamos para Bogotá, ya nos toca. Mi mamá dice que nos vamos después de unos días para Bogotá y comenzamos en Bogotá, pero el asunto fue que en Bogotá mi mamá ya me dejó allá. Te dejó y se devolvió. Y se devolvió, sí, me dejó con mi hermana allí, con mi hermano. Ahí estaba yo como en quinto primaria, estaba estudiando y me dijo que ya no me daba más estudio y ya entraba al INEN, me acuerdo tanto. Entonces, de ahí comencé ya a vivir ya pues uno sin papá, sin mamá. Con mi hermana, pues ya no tenía la autoridad sobre mí, mi hermano tampoco. Mi hermano era mayor, pues él ya trabajaba, ya tenía como 14, 15 años. Ya yo tenía como los 10 años ahí. Y desde ahí nos tocó ya como comenzar a trabajar a partir de los 11 años. Aunque estudiaba, pero sí, gracias a Dios, pues Dios siempre está ahí. Dios siempre ha estado al lado de uno, que uno no lo sabe, que uno no lo ve, pero puso a mi otra hermana también, que es Lilia, que vive en Estados Unidos actualmente. Ella estuvo muy pendiente de mí. También estuvo mi cuñado en ese tiempo, ya falleció, pero mi cuñado Hugo fue como un papá para mí también. Él se preocupó mucho por mí. Me enseñó a trabajar, me enseñó. O sea, empezaste a trabajar desde Sí, muy joven. empecé a trabajar, sí, desde los 11 años más o menos empecé a trabajar, a aprender, y aprendí a trabajar, y bueno,
ya estaba uno como una pelotica, ¿no? Aquí, allí, hasta que ya después nos fuimos como ubicando con mi hermano a vivir en un cuarto. En eso, pues, aprende uno muchas cosas, conoce uno muchas cosas del mundo, conoce uno muchas cosas del mundo y toda la cantidad de vicios, la cantidad de jóvenes. Al igual que tú, te marcó en cierta manera la muerte de tu papá y lo que supiste de la vida de tu papá y te quedó grabado algo que él tomaba mucho, ¿verdad? Sí, eso fue algo que quedó que me- en la ignorancia mía pensé que el trago a mí no me mataría. Entonces yo tomaba también harto. Desde muy Desde joven, pequeño, claro, desde los 13 años, 12 años. 12, 13 años, yo tomaba porque a mí el trago a mí no me mata, como mata a mi papá, conmigo no puede. O Pero sea, por el era lado tu equivocado. sabiduría en tu propia opinión. Exacto. Y entonces ahí empecé a conocer, bueno, conocí mucha gente de todo tipo de personas, de diferentes cosas que hacen, malas por sobre todo. Pues también me encontré jóvenes o muchachos en el barrio muy Sanos. estudiando, sanos, sí. Pero, a ver, yo creo que cuando Dios lo reserva a uno, cuando Dios lo guarda a uno puede pasearse por allí, pero hay como ese temor, o si se pudiera decir de Dios, de no hacer las cosas, o sea, de mirar, como que toco, pero como que no me gusta. Y mira que la palabra del Señor nos habla, de acuerdo a ese testimonio tuyo en tu adolescencia, en tu etapa, una de las etapas más bonitas que deberíamos tener, pero que también es bien, bien controversial, donde empezamos a explorar el mundo o nuestra personalidad empieza a aflorar de una manera más evidente. Y la palabra del Señor nos dice en Eclesiastés 11, versículo 9, dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, eso es lo que tenías tú, o sea, en medio de que mucho adolescente quiere hacer lo que bien le parezca, Mm, bajo su propio criterio, bajo su propia opinión, porque se cree el adolescente como que ya tiene la libertad para tomar decisiones, para hacer esto, para hacer aquello. En el caso tuyo, que eras como independiente sí, prácticamente ya prácticamente. en esa época que tu mamá te dejó, pues, y no había una autoridad bien definida en tu vida, pues con mayor razón tú hubieses podido tomar muchas decisiones y el Señor lo permite, pero también hay, implícitamente en el corazón, como dice allí, en el corazón hay como que sobre todo lo que yo haga voy a tener que dar cuentas, es lo que tú más o menos Sí, estás sí, diciendo. eso. Entonces, conoce uno muchas cosas, pero no, como que el Señor le va diciendo a uno, no, Sin conocer al Señor, tú sí, no conocías todavía al Señor. pues como que uno toca, pero como que se unta, pero vuelve y dice, no, yo me lavo aquí, me salgo otra Y eso es vez. importante saberlo como padres, porque el adolescente es eso, el adolescente es una persona que empieza a explorar y a mirar qué tanto puedo yo lograr Ajá, hacer, pero si no hay quien me detenga, si no hay quien me dirija, si no hay quien me direccione, muy probablemente hoy en día con tanta amistad de pronto que no conviene, pues se va a dejar guiar por las personas equivocadas. así En el es. caso tuyo, como tú nos estás contando, ¿tuviste personas que te ayudaron a guiar de una manera correcta o fueron malas personas que influyeron para mal? Bueno, podría uno decir que fueron muchas las personas para mal, pero las pocas que fueron para bien, yo se las atribuyo haciendo recorderis a mi hermana Lilia, que se portó como si fuera mi mamá, a mi cuñado Hugo, de pronto a mi mismo hermano Julio, que también, bueno, yo creo que uno de los problemas de nosotros fue el trago, la borrachera, eso fue lo más duro y mi hermana Lilia estuvo muy pendiente ahí, siempre aconsejándonos, mi hermana Lucila también, ella, eh, éramos como la familia así ya de resto, bueno, a los amigos algunos, pero otros al Otros se trago, al jalaban vicio, también. otros lo jalaban a uno al vicio, al trago. También tuve un amigo muy bueno, bueno, ya más siendo más grandecito, mi amigo Henry también, eh, así, o sea, pero fue un tiempo bastante difícil, pero yo me siento, como le dijera,
como agradecido con Dios que no me dejó, a pesar de que hice muchas cosas malas allí, participé de muchas cosas malas, vi cómo gente, amigos murieron, cómo fueron a la cárcel, pero antes de que esa gente fuera a la cárcel, yo estando allí, el Señor me sacaba y me decía, no, no sigas más allá, yo me iba y me iba a trabajar a otro lado también. Y luego me enteraba que le sucedió tal cosa y yo, uy, Señor, Dios mío, gracias. Y esto es bien importante porque ¿cuántos de nosotros, o bueno, en el caso tuyo, ¿no? Mi caso ahorita lo contaré, Ujú. pero Dios está la misericordia y La el amor de misericordia. Dios, aún sin conocer lo que Dios nos libra de cuántas cosas y nos permite vernos en espejos, en ejemplos con otros, para que pues reaccionemos y digamos, me libré de esta, me libré de esta, aunque no entiendas que era Dios, porque hoy lo Sí, entiendes, amor, claro. pero siempre Dios está allí al lado tuyo tratando de hacerte entender que Él no quiere que tomes los caminos equivocados, que no quieres que andes en tus propios caminos, porque vas a ver muchos espejos en donde padres, así sean cristianos o no, te van a enseñar y te van a decir no hagas esto, aunque ellos no sean autoridad, porque lo han hecho. Pero qué bueno que el joven aprenda a escuchar esos buenos consejos, a tomar decisiones no por la emoción, Sí, no por de pronto el momento, sino que realmente podemos tomar decisiones mirando que todo va a repercutir a un futuro cercano y un futuro lejano, obviamente. amén, así es. Y la verdad es que, pues, Dios tuvo misericordia y bueno, no permitió que hiciera o estuviera en ciertos lugares tampoco allí, pero podría decir, me libró de tanta contaminación, o sea, de estar o más bien, como quedarse uno allá Como ya enterrado, revolcarse en sí, ese sí, mundo de sí, y pecado y quedarse uno error. allá, porque puede uno caerse y untarse, pero se sale uno, Sí, están ahí arrastrándolo a uno. Entonces, y lo otro era que, pues, como vivíamos solos, tocaba trabajar y tocaba, responsabilizarte de todo. claro, lo que a veces uno dice, uno no tiene un hogar donde llegar, donde la mamá le diga, tómese un café, aquí está la comida, aquí está la ropa, no. A mí me tocaba, bueno, a mi hermano y a mí nos tocaba a veces buscarnos el café por la noche, la comida era un café por la noche a veces, allí, o ir a mirar cómo nos levantábamos el desayuno, el almuerzo, la comida, y para pagar el arriendo. No era caro, pero había que levantar para el arriendo. Eso fue así, así a grandes rasgos, Tu esa fue adolescencia. sin adolescencia. Bueno, en el caso tuyo, Bueno, amor, creo que fue diferente. totalmente Cuéntanos. diferente, claro que sí. Como les contaba, mi madre conoció al Señor desde que éramos muy niñas, pero igual yo recuerdo que en mi etapa de adolescencia, ya cuando entré al bachillerato, pues yo iba a la iglesia común y corriente también porque pues mi mamá nos acostumbró a eso, como una costumbre, más no por una conciencia verdaderamente de que era la iglesia ni nada. Sin embargo, en el caso de mi hogar, con falencias económicas, con dificultades, con problemas, la ausencia de mi padre, siempre quise ser aprobada. Y la manera en que yo quise ser aprobada y ser menos carga para mi familia fue a través del estudio. Entonces, mi objetivo siempre fue ser la mejor estudiante para ganar las becas, para que pudiera ganar esos méritos y pudieran, no sé, o sea, todo lo que me ofreciese mi mamá, mi papá, fuera como merecido, como fuera Ujú, aprobado por mis resultados en el colegio, porque ocupaba los primeros puestos, luchaba por ser la mejor, más que por mí misma, por mi entorno mm, familiar. Cosa que no deberíamos hacer eso tampoco. O sea, sí es bueno ser los mejores, pero con el propósito de darle la gloria a Dios, ujú, obviamente. Pero muchas veces lo hacemos por ser aprobados, desconociendo que nosotros no necesitamos hacer algo para ser aprobados por Dios. Dios nos aprueba. Eso lo vine entendiendo también en mi adolescencia, amor, porque precisamente después de unos años, por ahí a los 12 años, mi madre, escuchando la emisora, escuchó la explicación del pastor Enrique Gómez por la emisora y le llamó muchísimo la atención cómo predicaba, cómo era un hombre que hablaba del pecado, cómo ujú, confrontaba, hasta que se decidió ir a buscar la iglesia Centro Misionero Bethesda. Cuando nosotros llegamos al Centro Misionero Bethesda en los años 80, 80 y algo, yo tenía ya como 12 años
Entonces fue en plena adolescencia Mm. y fue algo que realmente yo agradezco y la gloria sea para el Señor por la misión que hasta el día de hoy estamos aquí en esta Amén, misión, sí, es una porque bendición. fue allí donde, entrando a la escuela bíblica, encontré una mujer, una maestra de escuela bíblica que nos confrontaba también como jovencitos, como adolescentes que éramos, con el pecado, con la palabra. Nos empezó en esa época, y la época de la adolescencia es de muchas preguntas, Mm. y esas preguntas, sin aún hacerlas por mi timidez, eran resueltas a través de la palabra del Señor, y empecé a entender que la palabra de Dios no era más que asistir a una iglesia y una religión, sino que era una relación a través de mi maestra de escuela bíblica. Y yo creo que mi adolescencia fue marcada por eso, por mi conversión. Más o menos a los 12, 13 años me convertí en un ayuno que nuestra maestra de escuela bíblica nos citó a los adolescentes de 12 a Ujú. 14 años del salón de la escuela bíblica. Un sábado recuerdo yo que entramos a un ayuno, a un salón con mi maestra Estelita Garcés. La aprecio mucho, le agradezco a Dios por su vida. Nos invitó a un ayuno y era tal vez mi primera vez que yo hacía un ayuno, y déjame decirte que yo puedo decir que me convertí en ayuno y en oración, porque ese ayuno el Señor me quebrantó. Nuestra maestra nos dirigió a hablar con Dios, a contarle todas nuestras tristezas, a contarle toda nuestra vida, a hablar con Él como un amigo. Yo me arrodillé y créeme que empecé a contarle toda mi vida al Señor y entregarle mi vida y decirle que lo necesitaba, y empecé a quebrantarme. El Espíritu Santo me tomó amor. Fue la experiencia más hermosa y fue precisamente en la adolescencia donde me convertí. Empecé a las 9 de la mañana ese ayuno, y yo pensaba que había pasado tal vez una hora, y cuando me levanté después de ese quebrantamiento, de esa entrega, de esa confesión de mis pecados, de mis tristezas, de lo que sentía, y en el quebrantamiento del Señor, cuando me levanté del ayuno, eran las 5 de la tarde. Para mí Mm. fue como una hora, pero fue lo que marcó mi adolescencia, en la entrega. Y por eso dice la palabra del Señor: acuérdate. Mira lo que dice aquí en Mm. Eclesiastés 12: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Yo le doy la gloria a Dios. Amén, Le doy sí. la gloria a Dios porque yo me pude convertir a los 12, 13 años, no recuerdo exactamente si eran 13 o 12, pero sí recuerdo ese día en que acepté al Señor, y ese día para mí cambió, porque empecé a querer ir a la iglesia ya, aunque mi mamá no pudiera ir. Yo guardaba de mis onces, porque obviamente los recursos no eran muchos y la distancia era lejos, tenía que coger autobús, un bus, y bueno, yo llegaba y ahorraba. Y otra de las experiencias que tengo en mi adolescencia es que empecé a dar testimonio en el colegio donde estudiaba. Siempre mis amigos, amigas que querían tal vez jalarme Bueno, a las cosas del mundo, siempre les dije: yo soy cristiana. Tal vez no les evangelizaba, pero siempre les decía que yo era cristiana, y ujú. eso marcó una diferencia para mí y para ellos, y pude mantenerme sin contaminarme. Lo máximo que pude en mi adolescencia fue agradándole al Señor, yendo a la iglesia y empezar a servirle al Señor. Qué bueno que esa experiencia tan bonita allí y bueno, totalmente diferente los dos, ¿no? Y la verdad es que, eh, bueno, el tiempo la verdad es corto acá, Pero yo creo que pero yo creo podríamos, que podemos sí, ir como dándole una conclusión a todo esto aquí porque, bueno, ustedes se podrán dar cuenta un pedacito. Estamos, yo vengo de mi adolescencia, de ese mundo de pecado allí. y Sandrita yo de mi viene adolescencia de una de una conversión genuina. conversión verdadera, genuina. Pero yo tomo aquí también lo que dice Daniel cuando Dios tomó a Daniel o Nauconosor llama a estos muchachos y dice el capítulo 1, versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le diese a contaminar, que no se le diese ese alimento. Entonces, bueno, eso fue lo que tú hiciste, tomaste una Exacto. decisión de no contaminarte a pesar de que te jalaban y todo eso, no tomaste la Y también lo decisión. dice con la misma visión, ¿no, amor? Tú de pronto dejaste de hacer muchas cosas pensando en tu futuro, en las consecuencias. Yo también decía: yo quiero cambiar la historia de mi vida, porque yo empecé a analizar ya por medio de la palabra que si yo seguía haciendo lo mismo que hacían todos los adolescentes, todos los jóvenes, Sí, pues iba a terminar igual
o peor que la historia de mi familia. Entonces yo dije, yo quiero cambiar la historia de mi familia. Y desde adolescentes nosotros podemos ser capaces de tomar esas decisiones, Sí, de mirar, tú como adolescente, si me estás escuchando, o como padre, tienes que ponerle a tus adolescentes o a tus hijos, o tú mismo si eres adolescente, saber que hay dos caminos. Que Dios nos da la libertad, como dice, tú puedes alegrarte de hacer todo lo que quieras, pero de todo daremos cuenta al Señor. Así que es el tiempo de que nosotros escojamos lo mejor. El Señor dice, Él nos pone los dos caminos y dice, toma el camino de la bendición. Está el camino de la maldición y de la bendición. Y en la adolescencia sí que es donde más sí. nos podemos tomar esas decisiones y podemos dejar influenciar. Como lo hizo Daniel, no se dejó influenciar. Y hay cosas importantes en que uno tiene que tomar decisiones porque, como dice, de todo nosotros podemos hacer, pero tenemos que ir mirando qué nos edifica para el día de mañana, qué nos edifica, qué nos beneficia para el día de mañana, para nosotros mismos. Eso fue lo que yo también tuve en mi corazón, que yo tenía que salir adelante allí, porque eso pues obviamente me enseñaron, mi mamá, sobre todo, mi hermana, mi cuñado me decían, tiene que trabajar, entonces esa es la preocupación, y no contaminarse uno y buscar cómo alcanzar las metas que uno quiere, y eso lo logra uno alejándose de las malas amistades, alejándose del pecado, sin saberlo, sin conocerlo, porque yo le estoy hablando desde mi punto de vista no cristiano, pero aunque se deja uno desarrastrar, pero uno se devuelve otra vez porque dice, no, ese no es el camino. Entonces, y pues desde mi punto como cristiana, pues cuánto más coger la palabra del Señor y tomarla en serio y decir, bueno, yo tengo que entender, tú que eres joven, tienes que entender que tienes a disposición todo, pero que no todo conviene. La palabra del Señor dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. exacto, sí. Y es una de las palabras que más debemos atender en la adolescencia. De todo daremos cuenta al Señor. Algunos adolescentes, como para terminar aquí, amor, dicen, no, pues que yo estoy muy joven, yo quiero disfrutar de la vida ya cuando esté más viejo. Y pues hemos visto casos de que la vida no la tenemos comprada joven, jovencita, adolescente. A veces queremos salirnos de las manos de nuestros padres y querer explorar y hacer lo que nuestros amigos hacen, pero eso va a traer consecuencias. Tenemos que aprender a escuchar la voz correcta, la voz de nuestras autoridades que nos van a guiar por el buen camino, y la voz obviamente de Dios, que a través de su palabra nos va a dar los mejores consejos para que nosotros podamos sacar esta etapa de la adolescencia y tener una victoria. Y bueno, ya viene la etapa de la juventud, que también vamos a continuar hablando, porque allí en la juventud es cuando tal vez también nos encontramos los dos, así que no se pierdan nuestros siguientes videos. Ya vamos a llegar al punto pronto en cuando nos encontramos. Sí, por ahora pues importante eso, a los jóvenes, a los padres, animen a sus hijos, animen a los jóvenes, animemos a los adolescentes a alejarse del pecado, a mostrarles el camino, aunque a veces no lo escuchen, aunque no entiendan, pero sigan diciéndoles a los muchachos, porque aunque uno es rebelde, también el Señor está obrando ahí. Dios está obrando y siempre orará a través de una buena autoridad y a través de unos proyectos que podamos darles a nuestros jóvenes, de que lo que nosotros hagamos en nuestra adolescencia, si es el estudio, si es el trabajo, va a repercutir para bendición a nuestros futuros. Amén, y obviamente la vida espiritual, que es lo más importante. Amén, así es. Así que no olvide que si le gusta la historia, le da la campanita o le da un me gusta allí. Estamos aquí en el Centro Misionero Bethesda desde Valencia, España, aquí en Huerto de Beirad. Aquí estamos pastoreando la iglesia. Aquí vamos en victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si tiene familiares aquí en Valencia, los puede invitar aquí. Es una iglesia de bendición, una iglesia de mucha oración, de prosperidad, de edificación, así que les esperamos aquí. Y en aquí. la descripción tenemos todos nuestros datos para que nos escriban y nos llamen también. Nos pueden llamar también, ahí está, creo que aparecen todos los datos de aquí de la iglesia, de nosotros, y pues con gusto estaremos aquí sirviendo. Para eso nos ha mandado el Señor. Entonces, bueno, continuará la historia. Seguiremos contando sobre esta parte de la adolescencia ya, pero más de la juventud. Así que nuestro próximo video no se lo pierdan. Vamos a estar contando qué pasó con nuestra juventud, de acuerdo a las decisiones que él tomó, de acuerdo a las decisiones que esta servidora tomó. No se lo pierdan. Bueno, un abrazo a todos. Les amamos. Dios los bendiga grandemente.